Una técnica ultramoderna, sí. Bien digital. Oh, sobre todo. Técnica de punta. Es que ya hemos comenzado, señor. Eso, sí, técnica, porque tecnológica no es. Ya no tenemos que presentar. Está aquí con nosotros el director de prensa, el director general de comunicación de la Presidencia de la República, el señor Roberto Rodríguez Marchena. Gracias por estar aquí. Buenos días, Elisa. Buenos días, Franklin. Buenos días, Altagracia. Un placer estar con ustedes. Bajo fuego artificial en los partidos de oposición, el señor Abinader dice que utilizan el Palacio como comando de campaña. Yo pensé que el comando de campaña quedaba en la Sarasota, pero coincidió con la visita de Amable en el Palacio, quien dijo con toda la ingenuidad y la buena fe que le había ido a hablar de política. ¿Qué le respondería el gobierno dominicano a Luis? Bueno, ciertamente, como dices tú, el comando de campaña está en la Sarasota. Lo que sucede es que esto es una reacción natural, comprensible, de parte del señor Abinader al recorrido por el lago y al sur corto, tanto el sábado como el domingo. Es decir, tú que estuviste ahí, Franklin, que pudiste cubrir este evento, no puedo mentirte, tampoco tú podrás hacerlo, de que aquello fue realmente apoteósico. La gente saliendo en los bocacalles, las señoras, sobre todo muchas mujeres, saliendo allí al encuentro del presidente para manifestarle su afecto, pero sobre todo su determinación de que estas políticas públicas tienen que continuar y profundizarse. De modo que lo que hubo el sábado en la subregión Enriquillo, como en el sur corto, fue una movilización extraordinaria. Y la respuesta que ellos han dado para el lunes, que ya fue decidido el domingo, de que fuera así, para que en los lunes estuviera en los medios de comunicación, fue de que el comando de campaña estaba en el Palacio Nacional. Pero la foto del periódico de hoy no sí. los ayuda, sí. Porque la foto del periódico hoy, no importa lo que se diga y lo que diga el texto, la foto del periódico hoy de alguna manera confirma la aseveración de Abinader, más allá de la reacción que ustedes han dicho. Es evidente que las negociaciones políticas se están haciendo, uno no sabe a qué nivel, pero se están haciendo en el Palacio Nacional. Lo que pasa es que usted puede recibir al senador por la provincia, tratar asuntos de la provincia y puede derivar en otros temas. Pero eso dijo el senador que no, que él fue a hablar de política. Cuando tú dices que vas a hablar de política, es lógico que vayan a hablar de política porque son políticos. En su condición de senador o en su condición de dirigente político de un partido, pues cómo tú estableces las fronteras. Pero lo importante de la aseveración del señor Abinader es precisamente esa reacción. Y eso es lo que nosotros advertimos, de que sucediera este hecho de la presencia casual del señor Aristi Castro en el Palacio Nacional y de que el periódico hoy lo titulara con un gran sentido del humor, a mí me parece muy gracioso, pero el hecho político es la reacción del señor Abinader a la movilización que hubo durante el fin de semana. Así como salieron muchas mujeres con los brazos abiertos, con muchachos cargados, que se los ponían al presidente para hacerse un selfie. También sacaron matas de plátano. También los estudiantes sacaron cartulinas con reclamaciones de autobuses. Y gente sacó también cartulinas con reclamación de agua. Sí, no solamente cartulinas. Yo vi cubetas. En Dubó había cubetas de agua. Y es natural, porque no es verdad que nuestro gobierno ha resuelto todos los problemas. Nosotros lo sabemos. Por eso decimos que vamos a más. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, en el cruce de Boca de Cachón hacia Jimaní, encontré yo una señora que estaba reivindicando la necesidad de una visita sorpresa a Tierra Nueva. Estaba allí con su cartulina, incluso la tuiteé, la coloqué en las redes sociales, porque entienden que a través de la visita sorpresa pudiera resolver muchos de sus problemas. Nosotros hemos iniciado un proceso amplio, generoso de democratización de determinados aspectos de la vida nacional, pero eso no se ha completado, apenas iniciamos. Hemos avanzado mucho en la educación, tenemos que recorrer un largo trecho todavía en el aspecto de vivienda, en el aspecto de salud, ¿verdad? ¿Qué problema está resuelto? Así que usted diga, está resuelto, lo resolvió 15 años de gobierno del PLD. Bueno, estamos a punto de resolver el analfabetismo que ningún gobierno tuvo la valentía ni la capacidad de convocatoria de resolverlo, comenzando por ahí. Lo segundo, que está resuelto el cumplimiento de la ley del 4% de educación, el único gobierno que la ha cumplido. Y le hemos es el mismo tema, sigue hablando de educación. No, pero bueno, tú me has preguntado qué cosas hemos resuelto, pero déjame explicarte, Altagracia. Te estoy diciendo de que hemos resuelto un problema que no estaba resuelto. El cumplimiento de la ley del 4% del PIB en la educación universitaria. Lo estamos resolviendo. Estamos comenzando a resolver el tema de
la calidad de la educación en la República Dominicana, de que los niños pobres no tengan que abandonar las escuelas por una situación de pobreza. Estamos comenzando a resolver el problema de la falta de aseguramiento médico de las domésticas en la República Dominicana. Estamos comenzando a resolver muchos problemas, pero usted tiene que comenzar... Pero son 15 años de gobierno. Sí, en 15 años de gobierno, usted nada más me ha dicho, estamos comenzando a resolver. Sí, en el año 16 lo van a resolver. Bueno, yo te estoy hablando de así, si tú me juzgas a los dominicanos, entonces los dominicanos hemos fracasado. Porque tenemos desde el año 1844 tratando de resolver los problemas de nuestro país y muchos no los hemos resuelto. Entonces, nosotros los dominicanos hemos fracasado. No es así, Altagracia. Es decir, hay momentos, hay periodos en la vida. A nosotros se nos evalúa como gobierno de Danilo Medina a partir del año 2012. Yo estoy aquí en mi condición de portavoz del gobierno de Danilo Medina y director general de comunicación. ¿Qué prometimos? Que hemos cumplido. Eso es lo que hay que evaluar. ¿Lo separo de los 12 años anteriores? Por supuesto, de la misma manera que tú puedes separar a Hipólito Mejía de Salvador Jorge Blanco. ¿O no es así? O el señor Abinader no pretende diferenciarse también de los otros gobiernos. Si usted dice que se separa de los 12 años de Leonel, yo lo acepto absolutamente. No, porque son diferentes. Tú sabes muy bien que son dos propuestas diferentes. Tú te ríes y lo celebras, y es verdad, y tú lo sabes. Es diferente. En un partido político, en cualquier parte del mundo, un candidato lleva sus propuestas. Y nosotros tuvimos la honestidad y la valentía, además, de presentarlas al pueblo dominicano. Y además la decisión de cumplir las cosas que hemos hecho. Roberto, ustedes se han enfocado en estos años, o por lo menos es la percepción que tiene la gente, se han enfocado en estos años de gobierno del presidente Danilo Medina en el tema de educación y en el tema agrícola con las visitas sorpresas. En la democratización del crédito, en sentido general. Yo diría que casi quitándole o restándole importancia al Ministerio de Agricultura, porque esa función casi se concentra en la figura del presidente. Pero me gustaría saber, 4 años más del presidente Danilo Medina para enfocarse en qué cosa. Te voy a contar enseguida. Mira, el tema de las visitas sorpresa tiene que ver con una amplia política de democratización del crédito, que se manifiesta en el área rural con la visita sorpresa, teniendo como instrumento al Banco Agrícola y al FEDA. En el caso urbano tenemos a la Banca Solidaria y a la Fundación Reservas. Entonces, son dos expresiones, urbana y rural, de una política general que es de democratización del crédito. Porque, ¿qué es lo que vimos? Que había una asimetría entre el acceso al crédito. Mientras más pobre eres, menos posibilidades tienes de acceso al crédito. Es una pirámide invertida, ¿verdad? Somos más, pero tenemos menos posibilidades de acceder al crédito. De modo que esa es la política. No se ha trabajado en menoscabo del Ministerio de Agricultura, sino que el presidente de la República utiliza su poder, porque es consciente de su poder, para entrar en contacto con comunidades, para destrabar situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si tú miras el diagnóstico del pueblo dominicano, un pueblo que está reclamando solución a sus urgencias a 150 kilómetros por hora, un presidente que anda a 120 kilómetros por hora por razones presupuestarias, y una burocracia estatal que anda a 40 y 60 kilómetros por hora, por una cultura y por unos procedimientos. Entonces, el presidente es consciente de ello y va allí, a esas comunidades, a tratar de que eso, con su impronta, pueda resolverse. De modo que es parte de eso. ¿A qué vamos a más? Déjame contarte. ¿A qué vamos a más? Bueno, nosotros entendemos que los logros del gobierno, y así lo percibe la población, y lo pudimos ver en esta movilización formidable que hubo el fin de semana, entendemos que los logros del gobierno son conquistas del pueblo dominicano. Es decir, todo lo que hemos avanzado en educación, tenemos que preservarlo, porque es una conquista del pueblo dominicano. La jornada escolar extendida es una conquista del pueblo dominicano. El hecho de que haya 1 millón de niños, niñas y adolescentes en jornada escolar extendida es un paso de avance extraordinario, pero todavía nos queda 1.6 millones para que tengan almuerzo y merienda, porque ahora en desayuno escolar tenemos 2.6 millones, pero en almuerzo y merienda solo tenemos 1 millón, entonces tenemos que llegar hasta allí. Entonces, tenemos que mejorar la formación docente. El año pasado invertimos 3.000 millones de pesos en formación docente. Este año invertiremos 3.200. Tenemos que continuar con ese proceso. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el que también se está reclamando de que la calidad de la educación debe manifestarse no solo en las oportunidades de alargar el horario, sino también en la calidad docente. Tenemos que hacer una inversión en eso. Pero igualmente nosotros tenemos que continuar el proceso que ya se inició y esperamos terminarlo en septiembre, de alfabetización de los dominicanos y dominicanas mayores de 15 años. Esperamos que para septiembre, octubre, nosotros podamos declarar a nuestro país libre de analfabetismo. Eso
eso en el aspecto educativo. Tenemos que seguir mejorando la dignidad de los maestros y maestras. Hemos iniciado ese proceso. Cuando nosotros llegamos al gobierno, un profesor, un maestro o maestra de básica ganaba 28,000 pesos. 28,000 pesos, con todo doble tanda y todos los incentivos. Ahora está ganando 43,900. 44,000. Lo que está contratando educación, que no entiendo por qué educación está reclutando ahora por contrato, y le puedo buscar una muestra de un contrato porque creo que tengo uno aquí. Sí. Lo que está contratando educación, los están contratando para una tanda única por 14,000 pesos y no tienen seguro médico, deben revisar eso. Hay que ver, porque las informaciones que nosotros tenemos... Yo tengo un contrato. No, pero me gustaría verlo más adelante. Lo que quiero decir es que hemos iniciado un proceso de dignificación de los maestros y maestras. Eso hay que continuarlo. En el caso de la salud, en el caso de las... Bueno, voy a dejar salud para el final. En el caso de la vivienda, logramos, en alianza con el sector privado, ¿verdad?, bajo la figura del fideicomiso, pues destrabar una situación que impedía al sector privado construir viviendas a las que pudieran tener acceso los sectores más empobrecidos de nuestra población, de que un poco el alquiler, ¿verdad?, la señora que paga 6,000 pesos de alquiler, pues pagando 8,000, pues pueda comprar gradualmente a 20 años a una tasa de un 8% su vivienda. Entonces, tenemos que continuar con eso. En estos 4 años habremos construido 62,000 viviendas. Y miren el dato, en 50 años, desde el 65 para acá, se han construido 112,000 viviendas. Nosotros en 4 años 62,000. Y vamos a continuar en ese proceso porque hay un déficit de vivienda. ¿Dónde están localizadas esas 62,000 viviendas? En todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Te puedo traer un listado, comenzando, yo digo cuando terminemos nuestro gobierno. 25,000 en Ciudad Juan Bosch, 25,000 en Ciudad Juan Bosch, todas las que ha construido el INVI, ¿verdad?, las que ha construido la Comisión de Desarrollo Provincial. Tenemos todo un listado, todo un inventario de esas 62,000. Me resultó extraño que el presidente no entrara a una de sus grandes conquistas y ofrecimientos de la campaña pasada, que fue Boca de Cachón. La ruta se hizo y se pasó por el frente de Boca de Cachón. ¿Por qué no se entró a Boca de Cachón? Y jugando a la memoria, recuerde usted que cuando fuimos al acto de anunciación del proyecto, habían unos dirigentes del PLD que llegaron al lugar y en la esquina antes de la carpa usted los detuvo, que tenían una pancarta que decía 4 años más. Y usted le dijo a uno de ellos, y yo tengo ese video, guarda eso, que solamente vamos a cumplir con lo que nos delegó la sociedad y el partido, que cumplir con la meta de los 4 años. ¿Quién convenció a quién? ¿Danilo a usted de que hacían falta 4 años más o usted a Danilo? Porque usted fue incisivo con esos dirigentes que tenían la pancarta. ¿Qué cambió? ¿Usted o el presidente? Cambió el país. Cambió el país. Es decir, yo le puedo asegurar a usted, y tú lo sabes muy bien, de que el presidente no estaba en reelección. En ese momento no estaba en reelección, ni lo estaba antes. Porque incluso en ocasiones que yo mismo le preguntaba en su despacho, me dijo, no me hables de eso, no me hables de eso, no me trates de ese tema. Vamos a lo que tenemos la responsabilidad, que es gobernar. Él no estaba en eso. Lo que pasa es que hay circunstancias que cambian, pero te voy a explicar lo de Boca de Cachón. Lo que pasa es que hubo una incoordinación con los compañeros y compañeras de que esas personas debieron estar en la puerta de Boca de Cachón. Es decir, en lugar de concentrarse en el interior del pueblo, debieron salir, porque es que íbamos atrasados. Sí, porque la movilización fue tan grande que ralentizó la marcha. O sea, algo que debió durar 6 horas y media, pues se disparó 9 horas, 10 horas. Entonces, hubo una incoordinación y realmente fue lamentable de que la gente no pudiera salir a la entrada de Boca de Cachón. Yo quiero no quiero que se vaya el tema de la visita sorpresa sin llamar la atención sobre dos elementos. Uno, todos saludamos la visita sorpresa como una manera de que le llegara financiación sobre todo a grupos organizados con muy poco acceso al crédito, y eso yo creo que lo ha valorado todo el mundo. Pero las visitas sorpresa, más allá, y yo creo que usted tiene mucho crédito de los medios de comunicación, lo que han financiado en términos reales muy poco. El presidente ha prometido alrededor de 17,000 millones de pesos en visitas sorpresa. Yo hablaba con el director del FEDA hace un mes y pico y tan solo se habían ejecutado 4,000 y algo de millones de pesos. 4,000 y pico de millones de pesos para financiación al campo, que tiene demanda por encima de los 2,000 millones de dólares. Como muy chin, y la visita sorpresa parecen que son más exitosas en términos de comunicación que en términos concretos cuando uno mide la necesidad en relación al aporte. Déjame precisarte una información, Altagracia.
El FEDA es solo un componente de el financiamiento de las visitas sorpresa. Cuando Papi López te dé el dato de 4.000 millones, eso es el FEDA. En total, de esos 16.000, 17.000 millones... ¿Qué ha prometido el presidente? Sí, se han desembolsado 9.000 y tantos, casi 10.000. ¿Qué es lo que pasa? Hay una programación. Tú no puedes, porque estos son préstamos solidarios. Estas asociaciones y cooperativas no ponen nada en garantía. Son préstamos solidarios y entonces tú tienes que ir con una programación. Yo te puedo prestar 200 millones, pero de acuerdo a la programación que tú y yo discutamos y nos pongamos de acuerdo, yo te voy desembolsando. Porque el gobierno no puede alegremente entregar el dinero para que le vayan a dar un tumbe. No, pero en eso estamos de acuerdo. Lo que yo digo es que lo que se anuncia es... No, pero espérate. Se ha aprobado 16.000, 17.000 millones. Se ha desembolsado efectivamente dentro de una programación cerca de 10.000 millones. Esa es la política y nosotros estamos encima de cada uno de los proyectos. Cuando se presenta una situación difícil, pues se detiene, se observa, se analiza. De modo que los 4.000 millones son solo el FEDA. Tú hablabas del financiamiento al campo. Nosotros prometimos $1.000 millones. Eso fue un encuentro con la YAD en el este. 1.000 millones. ¿Tú sabes cuánto ha prestado el Banco Agrícola a diciembre? 50.000 millones de pesos. Es decir, en el mes 40... No, chequea el Banco Agrícola. El Banco Agrícola, el gobierno de Danilo Medina le duplicó los recursos. No, es que se ha desembolsado 50.000 millones al 31 de diciembre. Busca la información. Esos son los préstamos del Banco Agrícola en nuestra administración. Prometimos 44, es el equivalente a los $1.000 millones para agosto del año que viene. En el mes 40, 8 meses antes, ya habíamos desembolsado 50.000 millones. Entonces, hemos sobrepasado la meta. Ustedes sobrepasaron su meta, claro. Y yo le digo que le falta para la financiación. Bueno, pero eso dices tú, Altagracia. Yo estoy hablando del compromiso que hicimos con la YAD, que es un organismo que nos merece el respeto. Claro. Eso fue lo que nos pidieron. Yo estaba ahí, por eso le dije el número. No, pero es que el número de la YAD fue 1.000 millones, Altagracia, chequéalo. Fueron 1.000 millones, no 2.000. Yo quiero retomar sobre el tema que decía Franklin, de ya la campaña electoral del presidente Danilo Medina. Ha sorprendido la cantidad de vehículos de muy alto consumo que siguen al presidente. Iguales todos, la mayoría jipetas negras. Franklin estuvo, en la última caravana encontró una cantidad exorbitante de vehículos de ese tipo, más de 150 se han calculado en ocasiones anteriores. ¿Quién costea eso? O sea, ¿de quiénes son esas jipetas? ¿Pertenecen al grupo de campaña del presidente Danilo Medina? Yo supongo que pertenecen a las personas en cuestión porque hay una instrucción. Pero todas iguales. Pero bueno, lo interesante de este fenómeno, que yo realmente no entiendo, porque yo no lo haría. Yo no lo haría personalmente, pero la gente es apasionada con la política. ¿Cómo usted puede plotear su jipeta y forrarla completo con el movimiento que usted pertenece? A mí eso me llama mucho la atención. De igual manera como a uno le llama la atención la cantidad de jipetas que hay en nuestro país. Usted viaja a cualquier otro país del mundo y usted no alcanza a ver jipetas como las hay en nuestro país. Es decir, preferimos comer espagueti con frito en la casa y entonces estar montado en una jipeta. Entonces, eso es lo que vemos, la expresión, las jipetas en caravana es la expresión de la sociedad dominicana, que ha convertido la jipeta en un fetiche. Algunos dicen, no, lo que pasa es que las calles tienen muchos hoyos. Entonces son negras iguales. ¿Tú tienes jipeta? Yo tengo un vehículo alto y tengo un vehículo de bajo consumo. Sí, probablemente cada uno de nosotros... Pero mi familia vive en el interior, yo la necesito. O sea, mi guagua es una necesidad. Yo siento que sí, y cualquiera y no es del año, porque no puedo. Pero está bien, lo que te quiero decir es que en la sociedad dominicana hay una proliferación de la jipeta, por eso están tan felices los narris vendiendo jipetas. Nada más no ellos, ¿no? Muchos, de todas las marcas. Estoy recordando lo que son mis amigos. Entonces, la plotean. No, pero estamos hablando sin plotear. Vehículos iguales, negros todos, del mismo tipo. Lo que sí yo te puedo asegurar es que hay una instrucción de parte del presidente de la República, ya lo hubo anteriormente, pero una reiteración de que ningún funcionario está autorizado a utilizar recursos del Estado. No está autorizado. ¿Y cómo van a tener ese control? Bueno, lo hemos tenido hasta ahora. Nunca antes el gobierno de la República Dominicana había tenido tanto control sobre el gasto público como ahora, porque hemos creado los mecanismos institucionales para el control. Es decir, todos los progresos que ha habido, tanto en Contraloría como en Tesorería,
Tanto las compras públicas también, compras y contrataciones públicas, eso nunca antes se había visto en la República Dominicana. Pero hemos tenido algunas fotografías, Roberto, de guaguas que pertenecen a ministerios colocando afiches. Yo les voy a agradecer a ustedes, si ustedes la tienen y la pueden identificar. ¿La foto? Sí. Sí, yo la estoy buscando. No, sería bueno que nos la consiguieran y nos la hagan llegar y se establecerán las sanciones. Ya en el caso de educación, por ejemplo, que una directora pues convocó a nombre de la escuela a que los empleados fueran a una actividad del PLD, fue cancelada. Okay. Mire, pregunta por aquí Ricardo. Lo que quiero decir, ayúdenos con eso, y se lo digo con toda sinceridad. No estoy haciendo una pose aquí por hacer este programa. Si ustedes tienen un caso concreto de así, con toda la buena fe, nos hacen llegar esto y se tomarán las sanciones de rigor. Porque queremos evitar eso, porque además es absolutamente innecesario. Cuando uno alcanza a ver la gente a pie saliendo del frente de su casa, la gente se está manifestando espontáneamente. Eso es lo que tiene valor. La importancia no son las personas que desfilan, que pasan en jipeta por un pueblo. Es, naturalmente, la jipeta, la presencia del presidente, el catalizador que provoca que la gente salga a la calle. Pero el fenómeno de movilización es un fenómeno de movilización a pie. La gente se asoma en su casa, la señora con rolo, la señora en una bata, una señora con 2 berenjenas en la mano. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Esa es la verdad. ¿Cuál es la pregunta? Tenemos que ir a la pausa, pero le voy a dejar la pregunta en el aire que le hace Ricardo. Ricardo dice... ¿Ricardo qué? Ricardo Contreras. Dice Ricardo Contreras. Es de Monteplata. Debe ser de Monteplata. Que él entiende que el 4% es un logro, pero que usted solamente está hablando del aspecto de cumplimiento y que el gobierno no cita los escándalos alrededor de la BISOE y la sobrevaluación de compras y construcciones escolares. Está bien. Vamos a ir a la pausa y cuando Excelente. regresemos le dejamos la pregunta. Me alegro que tratar el tema. Bueno, le dejamos la pregunta de Ricardo Contreras en el aire a propósito del escándalo de la BISOE, que hay un proceso en la justicia, pero no se ha dado respuesta a los contratistas que dieron una rueda de prensa esta semana otra vez para hablar de los mismos atrasos. El proceso más generoso y democrático de asignación de obras que ha habido en la historia de la República Dominicana lo hemos desarrollado nosotros. Antes, recuerden ustedes, porque es bueno decirlo, a veces uno olvida el pasado, 4, 5, 6 empresas construían todas las escuelas, que eran muy pocas, todas las aulas, que eran muy pocas. Ahora hemos construido 22.000 aulas a través del método más democrático que se pueda conocer, que es el sorteo. En lugar de 4, 5, 6, ahora son más de 3.000 arquitectos e ingenieros que están construyendo las aulas. Más de 3.000. Esa es la Pero acuérdese la denuncia. No, pero es la pregunta que está haciendo. Pero déjeme decirle, déjeme llevar todo el proceso. Es decir, hemos iniciado un proceso de democratización que permite que cualquier ciudadano de la República Dominicana que tenga las calidades, sea arquitecto, sea ingeniero, pues pueda participar. Y ustedes han visto de todos los partidos políticos, sin partido. Lo hemos saludado todos. Bien, perfecto. Ok. Igualmente, todo el proceso de participación del presupuesto público a través de las compras públicas ha sido igualmente generoso. Cuando llegamos al gobierno, 12.000 proveedores del Estado. 12.000. Ahora, ¿cuántos son? Más de 60.000 proveedores del Estado. ¿Cuántas mujeres eran proveedoras del Estado en el año 2012? ¿Cuánto tú piensas que eran, Elisa? No sabes. 2.700. ¿Cuántas son ahora? 14.000. Entonces, no, pero no, son datos. Yo simplemente estoy dando datos. Pero conteste la pregunta, porque lo que él dice de la OISOE es que le dan los contratos al ingeniero y le dicen, este es tu suplidor, y el ingeniero termina teniendo menos. No. Mira. Termina debiendo la obra. No, que realmente ejecuta menos de lo que ejecutan los suplidores que le asignan. Óyeme, este proceso ha sido modélico y a satisfacción de todos los ingenieros e ingenieras de la República Dominicana, que se han presentado casos que se deben, a eso es lo que yo señalaba ahorita, a una cultura, a la presión que nosotros tenemos de construir las aulas, de la urgencia que hay de construir las aulas y de una burocracia en el Ministerio de Educación, en la OISOE, en Obras Públicas, que no responde con la celeridad del mismo proceso, se producen estas situaciones. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. Se ha querido armar un escándalo, naturalmente, hay una persona muerta, que todos lamentamos, Se ha querido armar un escándalo con un caso
que está valorado en 6 millones de pesos. 6 millones es el caso de Ovisó, de la persona que se suicidó. ¿Cuánto hemos asignado a través de sorteos para las obras? Pero esa, espérate, esa no es la única persona. No, pero escúchame, 100.000 millones de pesos. 100.000, o sea, usted me está sacando un caso de 6 millones de pesos dentro de un universo de 100.000 millones de pesos. Estamos hablando de 0.001. Entonces, yo creo que hay que entender el proceso. ¿Por qué? Porque déjeme decirle lo siguiente. Nosotros no podemos pecar de ingenuidad. El hecho de que nuestro gobierno haya democratizado la asignación de obras a muchas empresas le ha molestado, porque eran las que construían las aulas, eran las que tenían la concentración del monopolio de la construcción de obras. Roberto, usted no ha respondido. Pero estoy respondiendo, no. Lo que pasa es que no podemos ser ingenuos. Y entonces, como un caso es magnificado mediáticamente por intereses a los que se sirve para frenar todo un proceso de democratización. Nosotros lamentamos enormemente lo sucedido, oigan, y hemos puesto los correctivos. En el caso, por ejemplo, del retraso del último pago de la cubicación, porque hay una supervisión y hay una recepción de la obra. Tú no puedes cobrar el último pago hasta que un supervisor determine que sí, efectivamente, el pañete, el baño, esto, el cotejo, entonces, ok, terminen de pagarle a esta persona. Hasta que eso no ocurre, la persona está esperando. ¿Qué dijimos? Que esa persona, los intereses que pague por esa dilación del gobierno serán asumidos por el Ministerio de Educación. ¿Qué hicimos? Había problemas con el financiamiento de la obra. Se abrió una línea de crédito en el Banco de Reservas. Muchas personas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Un ingeniero puede ser excelente profesional, pero muy mal gerente. Usted consigue una contrata, no todos, algunos. Usted consigue una contrata, se compra una jipeta, así es, se compra una pistola y se dedica a hacer determinadas cosas de mejoras en su casa o de mejoras en el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Usted gasta el dinero que tiene que invertir en la obra, entonces no puede cubicarle. No puede cubicarle hoy soy, no puede cubicarle obras públicas. ¿A dónde tiene que acudir? Al usurero y queda enganchado. Porque un tipo que te presta al 10, al 15 o al 20 mensual, no hay obra que lo resista. Entonces, pasan esos casos. Pero yo le estoy hablando de un universo de 100.000 millones de pesos. Esos reclamos de algunas personas de que ha habido atrasos, es verdad, ha habido atrasos, pero el gobierno ha establecido los mecanismos para compensar el daño que pueda significar esos atrasos. Pero hay otros atrasos del 2007. Yo leí ayer, decía, los atrasos, pero ¿de cuándo son esos atrasos? 2007, 2008. Bien, hay una continuidad del Estado, pero no lo quieras atribuir al proceso de democratización, porque en el fondo, y yo les quiero decir lo siguiente, para que no seamos ingenuos, no hay pudor posible en el mundo, ni en nuestro país, que sea capaz de decir públicamente, estoy en contra de la democratización de la asignación de obras. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la campaña? En aprovechar la existencia de esas deficiencias del proceso, que las reconozco, muchas veces de la indolencia de una burocracia, que lo reconozco, para cuestionar técnicamente la viabilidad de un hermoso y generoso proceso de democratización y de transparencia en la asignación de obras públicas. No nos perdamos en eso, para que no perdamos la perspectiva del proceso, porque lo mismo pasa con la jornada escolar extendida, con las escuelas, que la llavecita está torcida, que la ventana está torcida, que el desayuno hoy no llegó a tiempo. Todo eso no son más que periquitos técnicos que lo hemos visto en estados de los Estados Unidos y en Europa para desmantelar políticas sociales que van a favor de los más pobres. La idea es excelente, magnífico. Yocasta es una tipa extraordinaria y Danilo es un hombre con un gran corazón. Pero todas esas ideas no son más que utopías que no son técnicamente viables. Yo recuerdo un ingeniero que yo le pregunté, ven acá, ¿por qué nuestras autopistas y carreteras tienen que estar en tan mal estado? Llena de basura por este comportamiento que tenemos, de que si nos estamos tomando un vaso lo tiramos en la calle, y esto da asco muchas veces cuando uno lo ve. Y yo le preguntaba a un funcionario público, ven acá, ¿y por qué no contratamos a las asociaciones, las juntas de vecinos para otorgarle tramos carreteros? Del kilómetro tal al kilómetro tal se lo vamos a asignar a una junta de vecinos, una asociación de alguna comunidad, para que se hagan responsables ellos de darle contenimiento y que no haya ese hierbazo y ese sucio, y entonces le pagamos una suma de dinero. ¿Qué me dice? Roberto, ay caray, esa idea está preciosa, magnífica, pero eso no es viable técnicamente. Lo que tenemos que contratar es una empresa que se encargue de eso. Claro,
Es claro, el que está desplazado se siente mal. Ok, Roberto, señor Marchena, es así. ¿Qué le ofrece el presidente Medina a los votantes con fines de conseguir los votos de estas elecciones de mayo de este año? Lo mismo que se ha estado haciendo durante estos casi 4 años. Y en el caso de la violación del derecho constitucional a la manifestación, en el que la sociedad y los grupos han tenido que ir a un tribunal contencioso y administrativo para que le diga al ministro de lo Interior que la gente tiene derecho a manifestarse donde quiera, que no hay una limitación, la Constitución no dice que cerca de tal cosa o distante a tal situación. ¿Qué se va a hacer de eso cuando el comandante en jefe es el presidente y no aparenta dar las instrucciones a la policía que respeten los derechos de los ciudadanos? Mire, nosotros, como hemos dicho, entendemos que los logros del gobierno son conquistas de la población y así lo manifiesta la población. Ya le mencionaba la jornada escolar extendida, los distintos programas que hemos venido desarrollando, el 911, el programa de fomento a la vivienda, son conquistas del pueblo dominicano. Bien, eso por un lado. Lo otro es el derecho a la manifestación. Nosotros permitimos la manifestación a todos los ciudadanos y ciudadanas. Tú mismo puedes saber, Franklin, y todo el que quiera. Solamente hay que sentarse y estar un rato en la esquina Doctor Delgado con México para saber que todos los días, en la mañana y en la tarde, hay una concentración de ciudadanos que por un motivo u otro protestan ante una situación. Y eso es correcto, eso está bien. Y el derecho aquí no se impide. Ahora, ¿qué sucede? La manifestación en el caso del OISOE, lamentablemente la oficina de OISOE está justo en la puerta de la entrada del Palacio Nacional, por donde entra el presidente. Y el propósito de los manifestantes, es hacerlo precisamente allí. ¿Por qué? Y lo que le hemos pedido es simplemente muévanse un poquito más para allá, por favor, porque esta es una zona de seguridad militar, por donde entra el presidente de la República. Pero este es un país seguro, ¿o no? Bueno, es seguro. El asunto es que uno de los vecinos que estaba allí, dijo públicamente, explótenle esa camioneta al gobierno y vamos a armar un lío. Entonces, ¿cómo uno de los vecinos del palacio? Uno de los vecinos por ahí, en un momento que había una camioneta, porque nosotros, es una zona militar, nosotros tenemos una vigilancia de toda esa zona. Se expresó en términos muy descompuestos. Explótenle esa camioneta. No, pero entonces lo que hay es que investigar ese ciudadano y someterlo a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hemos pedido? Por prudencia, le hemos pedido muévanse un poquito para allá. ¿Cuál es el problema? Si usted se manifiesta un poco para allá, no le obstaculicen al presidente de la República. Pero además, déjeme decirle, se ha querido encubrir una protesta que originalmente ciudadana y de indignación como algo, digamos, muy propio de ciudadanos no organizados. Cuando nosotros sabemos que es parte de la política del PRM. Miren la fotografía de quienes se manifiestan allí. Pero el PRM tiene derecho a la protesta. Por supuesto, pero es una protesta política. Pero entonces, no me la quieran vender como una protesta, de ciudadanos. Pero no importa, Roberto, el PLD hizo más protesta aquí, y usted y yo lo sabemos, a todos los gobiernos, que ningún partido. Pero está bien, debe validar eso como bueno. Yo no estoy negándole el derecho a la protesta al PRM, lo que quiero decir, lo que quiero decir, porque fui muy claro, le hemos pedido que lo muevan un poquito más. Lo que no me lo quieran vender es como una protesta de ciudadanos y ciudadanas con una protesta del PRM, que la hagan, y nosotros lo hemos dejado ahí, el PRM, cada vez que quiera hacerlo el miércoles, pero que me digan que es del PRM, no me digan que es de la sociedad civil. No, ahí hay mucha gente que no es del PRM. Pues amigos míos, por demás, que no son PRMistas y nunca fueron ni PRMistas ni de otro partido. Y amigos suyos, y conocidos suyos. Sí, ya lo sé, sí. Amigos míos y conocidos suyos. Que son conciertos, y amigos míos, que están en concierto con el PRM. Lo que le hemos pedido al PRM, que por favor, su estrategia política de protesta, la mueva un poquito más allá y no a la entrada del presidente. Dice Magnilus que si hay que mudar a todo el mundo alrededor del palacio por lo que piense un vecino. No es por lo que piense un vecino, sino que usted tiene que tener una norma de convivencia. Porque, ¿cuál es las ganas de fastidiar, de bloquearle la entrada a Palacio al presidente de la República? ¿Cuál es el propósito? Pero es que no es la hora de entrada al Palacio, porque la protesta es vespertina. No es vespertina. ¿Y a qué hora entra el presidente? El presidente puede entrar y salir. ¿Por qué la tienen que bloquear? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el afán? Yo pregunto, ¿cuál es el afán? Si yo fuera el presidente, entro por otro lado. Ajá, no me digas, pero tú no eres el presidente. Por suerte. Siguen preguntando. Óyeme, Altagracia, yo no entro a mi casa por el techo.
yo entro por la puerta. No. Entonces, pero al palacio hay 4 vías de acceso, supongo que por razones de seguridad, ¿verdad? Pero entonces hay normas de seguridad que deben entender. Entonces, no, la impertinencia, la impertinencia de hacerlo en la puerta bueno, no tiene más que razones políticas. Nosotros permitimos que cualquiera se manifieste y todo, ustedes pueden ir todos los días. Doctor Delgado con México, ahí está la gente parqueada en la mañana, en la tarde, que por cierto dejan un desorden. Los controladores aéreos tienen 1 año y pico, el presidente no lo ha visto nunca. Bueno, ya tú lo ves. Tienen 1 año y pico. Porque qué difícil ha sido resolver ese caso de los empleados de la náutica civil. Aparentemente que sí. Habría que hablarlo con el director de la náutica civil. Sí, pero la verdad es que a la imagen del presidente que se dice en contacto con la gente todos los días, que esos controladores tengan 1 año y medio ahí y que el presidente no lo haya visto nunca, sorprende. Sí, y el tema de los controladores, ellos debieron ser reincorporados. Ajá. Porque claro, ya eso fue juzgado y que no se haya hecho por parte de los incumbentes es otra cosa. Preguntan aquí que cuándo es que le van a levantar la mano a Félix Bautista. ¿A quién? A Félix Bautista. ¿Y quién pregunta? ¿Un seguidor de Félix? Bueno, Carlos Damar pregunta. Bueno que le pregunte a Félix. Parece ser que él es muy cercano a Félix. Entonces Félix propuso un caravaneo con el presidente. Félix propuso un viaje en patana por San Juan. ¿Cuándo van a acabar las rutas por el sur? Sí. Vamos a hacerlo así. ¿Cuándo van a acabar las rutas por el sur? Ya después del lanzamiento del presidente candidato, ya no hay proclamaciones de senadores. De modo que el seguidor de Félix, el amigo de Félix, ya tiene respuesta. Hay otro asunto que también están preguntando. Dicen que usted es uno de los hombres o el hombre más poderoso del país, maneja 10 millones de pesos diarios en publicidad en términos individuales. Le están preguntando cómo se siente una persona que maneja más de 10 millones de pesos diarios. Oye, ya quisiera yo que fuera así, ¿verdad? ¿Con factura? No, es una broma. Lo que pasa es que algunos abogados saben mucho de leyes y no de aritmética y ni de matemática, y algunos no son digitales, sino que todavía son análogos. No, si entran a la página de presidencia, simplemente yo los invito, entren a la página de presidencia y van al header, al encabezado, allí dice comunicación. Ahí está todo lo que se invirtió en el 2013, en el 2014, en el 2015, por provincia, por programa. Si en algún momento nosotros te hemos colocado a ti Altagracia, ahí va a aparecer. Por suerte no voy a aparecer. No, pero no importa, pero puede aparecer porque eso no es pecado, tú tienes todo el derecho, eres una profesional. Ahí aparece el programa, el horario, el dueño del programa y el monto anual que se le ha colocado. De manera tal que decir eso, lo que pasa es lo siguiente, tenemos que entender que es un recurso político que se ha usado toda la vida, no solo aquí en República Dominicana, en América Latina y en el mundo. Cuando a usted le dan un golpe como le dieron este fin de semana, porque, señores, aquellos fueron 7 provincias donde la evaluación que hicieron los señores de Abinader y los señores de Alianza País es que no tienen nada que buscar. Estamos hablando del 70, 75% de simpatías en la población. Entonces, ¿qué tú le dices a tu gente? ¿Qué tú le dices a tu gente? Bueno, que el Palacio es un comando de campaña para tú entretenerlo, porque ¿y cómo tú mantienes esa militancia? ¿Cómo tú mantienes? Eso es un recurso habitual y nosotros que tenemos 40 años en política lo sabemos. Entonces, tú no me puedes hacer un numerito de este tipo, tú puedes sorprender a otra gente, pero a nosotros no nos pueden sorprender. Igual lo del señor Moreno, que Danilo Medina es un fenómeno mediático, que Danilo Medina no ha hecho nada, que la pobreza, que todo es un fenómeno mediático, pero la realidad no se puede ocultar. ¿Cómo tú ocultas 400,000 empleos? ¿Cómo tú ocultas 1 millón de niños, niñas y adolescentes con desayuno, almuerzo y merienda en las escuelas? Es que tú no lo puedes ocultar, pero ¿qué otros recursos tiene el señor Moreno? Roberto. Que decir que Danilo es un fenómeno mediático, porque a veces incluso, mire, me pasa mucho a mí, me dicen, Marchena, tú eres un genio. Tú eres un fenómeno. Bueno, con lo cuarto que usted maneja le van a decir eso muchas veces. Pero oye, Altagracia, Altagracia, me cortejan y se me acerca y yo digo, pero qué extraño que este individuo tenga palabras tan generosas conmigo cuando estamos en bandos políticos diferentes. Marchena, tú eres un genio, tú eres un fenómeno, tú has fabricado un Danilo, lo tienes ahí arriba. Claro, porque me tienen que ensalzar a mí, me tienen que subir a mí, ¿verdad? Para poder bajar a Danilo y decir que Danilo no ha hecho nada y que todo esto es un fenómeno publicitario que se debe a todo ese dinero que hemos invertido. Cosa que es absolutamente falsa. Y la gente se ríe. Ricardo Ripoll, 2 cosas. Dice Ricardo Ripoll, le está dando... Tengo otra pregunta aquí. Dice Ricardo, usted no responde, solo se culipandea y que la protesta
no es frente al Palacio, sino frente a la OISOE, que lo que tienen es que mover la OISOE o eliminar la OISOE, que es parte de la demanda. Bueno, si él nos propone un lugar donde podamos tener la OISOE, mover la puerta de entrada al Palacio, esos son tonterías. Que me perdone que esos son tonterías. Porque si usted quiere expresarle al pueblo dominicano su indignación, muévase simplemente 200 metros. ¿Y por qué es la terquedad? Es que lo que quieren es bloquear la entrada al Palacio. Pero realmente la OISOE ya no tiene sentido, Roberto. Ya entonces, no tiene sentido. No, pero incluso ha caído. Ya eso debiera ser quitado. Bueno, pero eso... De hecho, eso es un símbolo balaguerista. No, pero eso dice... Bueno, pues, y el Palacio Nacional, entonces lo demolemos porque lo construyó Trujillo. Pero espérate. Es que no está en lo que es institucional, la institucionalidad del Estado, la OISOE no tiene... Señores, el Estado no se maneja así de un plumazo, de que ciérrame ese asunto, bota ese asunto, desbarate esa carpa. Eso no es así. Es una institución que tiene contratos, que tiene toda una vida. Usted puede gradualmente quizás, ¿verdad?, hacer que se desaparezcan determinadas instituciones, pero eso no es así de un plumazo de que vamos a eliminar la OISOE porque me parece que eso es innecesario y eso debe hacerlo Obras Públicas. Pero usted que maneja la cuestión de imagen, mire, Obra Pública maneja el 40% de la construcción de escuelas, sí. Ni un solo escándalo. Sí. Nadie ha dicho que le han impuesto en obra pública, contratistas, y en la OISOE todos los días hay un maco. Bueno, insisten en tener... no todas las instituciones tienen los procesos que tiene otra. Es decir, hay instituciones que son mucho más eficaces en sus procesos que otras. Pues tómenla como modelo para que ese grupo de instituciones que van a 40 kilómetros por hora puedan ir a la velocidad que usted dice que va el presidente. Estamos en eso, tenemos que desarrollar esa cultura de servicio. Yo lo que sí le puedo garantizar a ustedes es que tan pronto llegó Francisco Pagán, que es un formidable profesional y un formidable gerente, no hay escándalos. Porque se han puesto los correctivos, se están poniendo los correctivos. Hay un tema que tiene que ver con derechos humanos. En esta semana la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dio sus recomendaciones respecto al tema haitiano. ¿Pretende la República Dominicana hacer formalmente algún tipo, o pedir formalmente algún tipo de dispensa? ¿Qué va a hacer la República Dominicana? Es una recomendación. ¿Qué va a hacer? ¿Pero una dispensa de qué? O solicitarle la dispensa a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se va a quedar simplemente en lo que tiene que ver con declaraciones en la prensa. Pero ¿qué se va a hacer? Nosotros tenemos que pedirle permiso a estos señores para establecer lo que son las reglas y las leyes de República Dominicana. Ellos han hecho unas recomendaciones en base al levantamiento que hicieron aquí. Del año 2013. Pero déjeme decirle lo siguiente. Aquí muchísima gente se toma en el mundo, en el planeta, dependiendo de dónde vive, si vive en Nueva York, si vive en Ginebra, si vive en Luxemburgo, se toma el derecho de reunirse, vamos a juntarnos nosotros 5 y vamos a evaluar a Elisa. Elisa, me parece que ese corte de pelo no te va bien, que esa chaqueta no debe ser de ese color, sino azul. Y comienzan a dar opiniones. ¿Y usted con qué derecho? ¿Quién lo eligió usted? ¿Quién lo escogió usted? Pero el gobierno le permitió que vinieran a hacer ese levantamiento y los acogió para eso. Por cortesía, por regla, ¿verdad? Uno tiene que tener esa hospitalidad y esa... Pero usted tiene que respetar. Además, usted tiene que ser... Déjeme decirle lo siguiente. La manera como nosotros abordamos el caso de la presencia de extranjeros en condición migratoria irregular en la República Dominicana debe ser modelo de otros países del mundo. Ni en los Estados Unidos, ni en los Estados Unidos. Mire, la ley 169-14 fue un modelo. Pero un momento, no, y la ejecución del plan de regularización. Perdónenme, pero déjenme terminar, me hacen la pregunta y debo responder. Ese plan de regularización es modélico. Ningún país europeo que se precian de civilizados, ha tenido un programa y una ejecución como lo hemos tenido nosotros. De manera tal que esa comisión, en lugar de hacer ese documento que con mucha gallardía, con mucha rectitud, respondió nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que debió haber hecho es felicitar al gobierno de la República Dominicana. ¡La felicita! Pero un momentito, felicitar al gobierno de la República Dominicana y tomar eso como modelo. Y no venir a hablar de que nosotros tenemos apatría en nuestro país. No han presentado un solo caso. Roberto, ellos felicitaron la política, pero hay que hacer la aclaración, hay una responsabilidad. Sí, pero te ponen el suspirito para entonces meterte el puestazo con el bizcocho. Pero que estás confundiendo a la gente. Ellos felicitaron la política migratoria, hicieron recomendaciones. No para los migrantes, para los dominicanos, los hijos de haitianos nacidos aquí, que no es igual, no lo confunda, porque confunde a la gente. Yo no lo estoy confundiendo, lo que quiero decir es que ellos están señalando casos de apatría, que nunca, ni siquiera el hijo de Vargas Llosa, cuando estuvo aquí, pudo señalarnos un caso. Le dijimos, dígame el nombre de uno solo dígame de caso de apatría, dígame uno solo.
No lo pudieron mencionar. José en Monteplata. Pero ¿y José? ¿Cuántos José en Monteplata? Pedro en el Cibao. Pedro en el Cibao. Dígame usted. Eso es una tomadura de pelo. ¿Y qué más le dijimos? Si nos presentan un caso de apatridia documentado, nosotros lo abordamos con toda la seriedad y lo resolvemos. Eso dijimos. Entonces es una barbaridad. ¿Y qué interés tiene la Corte Interamericana Pregúnteselo de los a Derechos ellos, Humanos? nosotros pregúnteselo a ellos. ¿Cuáles son las ganas que tiene de fastidiar a la República Dominicana? Cuando hemos hecho un esfuerzo extraordinario del pueblo dominicano, hemos tratado con humanidad, hemos hecho esto ¿tú sabes cuánto nos costó esto? 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos que bien hubieran podido ser utilizados en otras obras. Y entonces estos señores, con la mayor ligereza, se despachan con esto para desmoralizar todo un proceso que ha sido modélico, hablando de apatridia, de que José en Monteplata, venga y presente la prueba. Díganos un solo caso, nombre y apellido, con la entrega documentelo. de documentos a los dominicanos de ascendencia haitiana, a los cuales se le fue revisada su documentación por parte de la Junta Central Electoral. Mire, déjeme decirle lo siguiente. Todos los documentos están en migración. Quien no lo haya retirado es asunto de él. Todos están ahí. ¿Por qué no lo van a retirar? No lo sé. Okay. Hemos entregado 200.000. Miremos lo que había en nuestro país antes de ese proceso y luego de ese proceso. Entonces se han dado todas las facilidades. Todas. Y nosotros hemos recogido muchísimas historias de extranjeros en nuestro territorio que lograron regularizar su situación. Lo que pasa es que se quiere insistir en este tema, ignorando la realidad, ignorando la realidad. Usted no tiene el documento, vaya y pregunte en migración cuántos documentos hay. ¿Cuántos documentos tú crees que hay en migración? Como 40.000. Como 40.000 documentos. Y siguen haciendo filas. Sí, pero no los recogen. Exacto. Muchos no los recogen. Siguen haciendo filas y yo sigo insistiendo. Entonces, usted está confundiendo al público. No le estamos confundiendo. Es que una cosa es la situación, el estatuto del desnacionalizado del migrante, y eso es óyeme, establecimos que eran 55.000. ¿Cuánto se inscribieron en el libro de extranjería? 9.000. Okay. Usted dirá que la situación de pobreza, de incomunicación, que no están al tanto, que no se enteraron por los medios de comunicación. Bueno, pero nosotros nos dimos toda la facilidad. 18 meses. Pregunte en Estados Unidos si han hecho algo similar. Pero yo le pregunto a esta comisión, pregúntele a los señores de Estados Unidos si han hecho algo similar. Pregúntele a los señores europeos. Pero no eran los Estados Unidos que estaban hablando de la República Dominicana. Sí, pero con la República Dominicana es una severidad tremenda. No, esos dominicanos y tal y cual, generando odio entre dos pueblos hermanos. ¿Cuál es el afán de querernos enemistar con el pueblo haitiano y de crearnos dificultades con el pueblo haitiano? Porque eso lo que viene es a crear cizaña. Señores, nosotros queremos tener buenas relaciones con el pueblo y el gobierno haitiano. Queremos seguir comerciando, queremos seguir siendo buenos vecinos. Dejen por favor tranquilo a Haití y ayuden. Lo que sí deberían estar haciendo es llevando los recursos a Haití, porque prometen mucho. Y hablan y hacen conferencias y todo con un PowerPoint y unas presentaciones maravillosas. Pero a la hora del none, ¿cuánto dinero del prometido por esa comunidad internacional llegó efectivamente a Haití? Lo que sí yo le puedo asegurar que llegó a Haití fueron todas esas botellitas de agua, todas esas galletas que el pueblo dominicano pobre mandó a Haití. Entonces, por favor, que nos dejen tranquilos, por Dios, que nos dejen tranquilos. Estas comisiones, estos señores sesudos, que se arrogan un derecho que nadie los escogió, nadie los eligió, nadie les dio el derecho de estar juzgando de manera alegre los procesos que uno viene desarrollando en nuestros países. Ya estamos casi para desalojo, hay un alguacil allá afuera esperando hace rato. Y la fuerza pública. Según la percepción que usted tiene, ¿con cuánto se va Danilo en la Por encima del 65%. Nosotros tenemos una mayoría social y política que desborda las 2/3 partes de la población. Ahí están todas las encuestas que lo demuestran. Lo que pasa es que no hay crimen perfecto. Usted ve que le preguntan, ¿quién usted cree que va a ganar las próximas elecciones? Y el 69.8% en las propias encuestas estas dicen que es el presidente Danilo Medina. Cuando usted pregunta sobre los atributos y las virtudes que debe tener un candidato inteligente, trabajador, le tengo confianza, creo en sus propuestas, y lo compara con el candidato de la oposición, usted se da cuenta que como no hay crimen perfecto, aparece Danilo por encima del 60% y el señor Abinader rondando el 25%. Diante, yo no sé para qué carabanear. Claro, eso digo yo, porque hay que movilizar al pueblo. Uno tiene que movilizar al pueblo porque si nos quedamos en nuestras casas,
esas conquistas se pierden. Entonces hay que movilizar a la población. Y lo que no estamos carabaneando, lo que estamos es movilizando a la población para que se empodere de lo que ha conseguido en este gobierno y no nos los arrebaten. Eso es. Entonces usted ve al señor Abinader en 25, en 26%, y de repente usted dice, entonces, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? 35, 36, a ese mismo señor al que usted le tiene una valoración de un 25. Usted dice, bueno, hágame el favor, no me tome el pelo. Bueno, a mí no me lo van a tomar. No, porque tiene poco. Pero tiene mucho dentro, Franklin. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Franklin. Gracias, Altagracia. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.